Hablemos entonces justamente de pobreza y distribución de la riqueza en la ciudad. En términos, grosso modo, Camilo, lo que usted ha encontrado según esos más recientes datos del DANE. Bueno, el DANE publicó los datos de pobreza monetaria y desigualdad para el año 2022. Eso suele hacerse siempre más o menos a mitad del año siguiente. Esta vez el DANE se tardó un poquito más de meses. Lo publicó en septiembre, pero recientemente, la semana pasada, si no estoy mal, publicó unos datos sobre lo que la clasificación por clases sociales, según el criterio que usa el DANE para ese tema de clases sociales, que es siempre una discusión sobre qué es clase social. Y bueno, desde septiembre ya el DANE había publicado primero datos para ciudades y ahorita, como decía hace una semana, además de clases sociales, publicó los datos para departamentos. Sí. Que, como dices tú, Bolívar es uno de los de los únicos 4 departamentos donde la pobreza monetaria aumentó. Cartagena también tiene un comportamiento similar al de Bolívar. Efectivamente, en el 2022, son los datos de los que estamos hablando, también Cartagena es de las pocas ciudades donde aumenta la pobreza monetaria. En Colombia la pobreza disminuyó en casi todas las ciudades, menos en 3, todas del Caribe. Aumentó la pobreza en Montería, aumentó la pobreza en Sincelejo y en Cartagena. En el resto del país la pobreza disminuyó. Sí, ahí, perdóname Camilo, ahí estamos viendo en pantalla el dato justamente que nos habla de cómo está la pobreza. Vamos a leérselos de manera puntual. Para el tema de Bolívar, en el año 2021 la pobreza monetaria estaba en el 54% y para el año 2022, que es el dato que hace referencia, creció al 56%. Para leer esta gráfica, ahí están los datos y comparativos con el año 2021 y 2022. Adelante, Camilo. Así es. Y en Cartagena pasó de 42,5% en el 2021 a 43,6% en el año 2022. Entonces, es un poco preocupante que nuestra ciudad y nuestro departamento sean de los pocos que van, digamos, en cierta forma contra la dinámica nacional. Y es un tema de alerta que además de nuestro departamento, también departamentos cercanos del Caribe también están en una situación similar. Ahora, para ser mucho más específico, pobreza monetaria se quiere decir menos ingresos económicos, básicamente. Sí, hay 2 formas tradicionales de medir pobreza, por lo que llaman el enfoque directo y el enfoque indirecto. El enfoque directo es pobreza multidimensional. Le preguntan a la familia si satisfacen un grupo de necesidades. Y pobreza, digamos, el enfoque indirecto es cuando le preguntan a las personas por los ingresos que tienen, y eso el DANE lo compara con el valor de una canasta de bienes básicos que debería satisfacer o debería consumir una familia para no ser considerada pobre. Para Cartagena, esa canasta se denomina línea de pobreza. Entonces, para Cartagena, la línea de pobreza es aproximadamente cerca de 400,000 pesos por persona al mes. Entonces, si en un hogar por persona se recibe menos de 400,000 pesos al mes, ese hogar se clasifica como pobre. Como pobre. Sí. Actualmente en Cartagena, de acuerdo al dato que nos publicaron, hay 408,000 viviendo en condición de pobreza. 408,000 personas en Cartagena viviendo con menos de 400,000 pesos al mes. Al mes por persona. Por persona. Increíble. Impresionante. Eso es más de la tercera parte de la ciudad, como decíamos ahorita, más del 40 y algo por ciento. Y eso es 14,500 personas más o menos más que el año pasado, que el 2021. O sea, la pobreza en Cartagena
por los datos del DANE, el número de pobres en Cartagena aumentó en casi 14.500 personas. Entraron a la pobreza por ese criterio de la línea de pobreza. Sí. Eso quiere... Otra cosa... Perdón, para subrayar, eso quiere decir que hay personas en Cartagena que viven al día con menos de 13,000 pesos. Es decir, pensando que tiene que desayunar, almorzar, cenar y hacer vueltas, no sé, pero digamos, por lo menos para matar el hambre, con menos de 13,000 pesos intentan hacerlo. Por supuesto, hay algunas comidas que no tendrán. Sí, correcto. De todas formas, siempre tener presente que es un promedio, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, sí. Y que es un valor en el que está incluido, se supone que debería alcanzar para todos los elementos básicos que consume la familia en el mes. Entonces, que para la vivienda, para los servicios, para la alimentación, ¿ya? Ese tipo de cosas. Sí. Pero lo más complejo es que también aumentó la pobreza monetaria extrema, o lo que antes se llamaba como indigencia. La pobreza monetaria extrema es un valor que es cerca de la mitad, o sea, también se calcula parecido, pero hay una línea de pobreza extrema que es aproximadamente la mitad del valor de la línea de pobreza. O sea, ahorita yo te dije que es uno en pobreza, es una familia cuyos integrantes reciben menos de 400,000 pesos por mes. Bueno, la línea de pobreza monetaria extrema es alrededor de 200,000 pesos por persona al mes. Uh-huh. Entonces, en Cartagena, la pobreza monetaria extrema subió de 10.1% en el 2021 a 12.7% en el 2022. Esto significa que en Cartagena aproximadamente 127,000 personas reciben o viven con ingresos o sobreviven con ingresos por persona de menos de 200,000 pesos al mes. Peor aún. Si ahorita estábamos sorprendidos con la cifra de diaria en promedio de 13,000 pesos diario, ahora 200,000 pesos menos, esos menos de 8,000 pesos al día por una persona. Eso es absolutamente terrible si tiene que pensar en comida, en servicios básicos, en movilización, en arriendo, no sé. Eso evidentemente, ahí hay eso es estar en un grado de vulnerabilidad supremamente alto. Sí. Así es. Y como te decía, así como Cartagena fue de las pocas donde aumentó la pobreza monetaria, también Cartagena es de las pocas donde aumenta la pobreza monetaria extrema. Sí. De hecho, Cartagena es la segunda ciudad donde más crece la pobreza monetaria extrema. O sea, en el año 2022 realmente fue muy crítico para la ciudad porque crece la pobreza monetaria extrema y crece la desigualdad. También, no lo hemos mencionado, pero bueno, Cartagena también es de las pocas ciudades donde aumentó la desigualdad. En el país la desigualdad cayó, pero Cartagena es de las pocas donde subió. Y nuevamente nos ubicó ahora como la tercera ciudad más desigual del país. Camilo, ¿cuál cree usted que es la razón por la que está sucediendo esto, por la que está aumentando la pobreza extrema monetaria y la pobreza monetaria aquí en la ciudad de Cartagena? ¿Qué es lo que está llevando a que la ciudad tenga estos índices tan altos en esta situación que, bueno, no es de hace unos meses, sino que desde hace un tiempo ya se viene hablando, desde hace muchos años se viene comentando esta problemática de que en la ciudad hay muchísima desigualdad, que hay mucha hambre, hay personas que no pueden, si comen una vez al día, si comen en la mañana no pueden comer en la tarde o en la noche. Entonces, ¿cuál sería la razón principal que está llevando a la ciudad a esta, pues, miseria económica? Bueno, yo creo que la ciudad quedó muy golpeada después de la pandemia. Efectivamente, como tú dices, no es un tema nuevo, los datos de pobreza altos y desigualdad en Cartagena. Pero pues sí es un poco inquietante que Cartagena haya ido un poco contra la corriente, o sea, contra lo que venía pasando, lo que viene pasando en el país. Uh-huh.
Y pues sí nos da como una alerta sobre, bueno, cuáles son los elementos diferenciales, porque pandemia hubo en todas partes, crisis hubo en todas partes, pero ¿qué está pasando en Cartagena? A mí en particular me inquieta es que el desempleo, por ejemplo, en Cartagena es relativamente bajo frente al resto del país. Entonces, no necesariamente es un asunto de falta de empleo por ese dato. Ahora, habría que preguntarnos qué tipo de empleo es el que se está generando en Cartagena. Porque aunque tenemos tasas de desempleo relativamente bajas, parece ser que el desempleo que se genera en la ciudad es un desempleo, digamos, de mala calidad, que no cumple, digamos, los criterios para ser considerado trabajo decente, donde no se trabajan las horas, digamos, correspondientes, tal vez altamente informal, por un lado, y por otro lado, evidentemente hay muchas personas que no acceden al mercado laboral o acceden en condiciones muy precarias, y eso permite pues que los ingresos son del día a día, pero su nivel de ingresos no le permite, digamos, ir más allá de esa línea de pobreza. Hay otro elemento importante que golpeó mucho a las ciudades del Caribe, y es la inflación de alimentos. Y bueno, y la inflación en servicios públicos, en particular en electricidad. Bueno, ustedes todos sabemos que venimos de un periodo de inflación elevada global, que digamos que tuvo su punto máximo en Colombia a comienzos de este año, y que bueno, ya ha venido cayendo, pero como estos son datos del 2022, en el 2022, digamos, era el momento como de ascenso de esa espiral inflacionaria, y las ciudades del Caribe, y por supuesto dentro de esas Cartagena, era de las ciudades donde más crecía el precio de los alimentos y el precio de electricidad. Entonces, eso digamos, eso hace que los ingresos, los pocos ingresos que se reciben, alcancen para menos, ¿no? Entonces, creo que esos elementos golpeó mucho la capacidad adquisitiva de los cartageneros, y pues tengo la expectativa de que con la caída que empezamos a ver un poco en la inflación, y con la caída también en desempleo que estamos viendo este año en Cartagena, estos datos de pobreza empiecen a mejorar al finalizar el 2023. Camilo, también los datos del DANE revelan que así como aumentó la pobreza, también aumentó la riqueza, y esto lo que evidencia es la desigualdad. Yo quiero que por favor nos explique cómo funciona esa fórmula, y que de pronto muchas personas nos están viendo y dicen, pero ¿cómo así que si aumenta la riqueza, entonces ¿cómo así que para que la pobreza disminuya tiene que disminuir también la riqueza? Entonces, por favor, explíquenos bien cómo funciona eso, en qué radica, qué es lo que conlleva a definir que estamos creciendo más en pobreza si la riqueza está aumentando, que parece algo como extraño en conceptos o dicho así en palabras solamente. Pues uno esperaría, es lo deseable, y lo que tradicionalmente ocurre es que cuando aumenta la riqueza en la ciudad, cuando aumentan los ingresos de toda la ciudad, pues también también eso reduzca la pobreza, porque se supone que aumenta el ingreso de las familias, porque se supone que cuando se generan más riquezas, se genera más empleo, mejor empleo, y eso debería, digamos, filtrarse hacia el resto de las clases sociales, para usar esa terminología del DANE. Pero en Cartagena hay esa tendencia, a veces se bloquea, a veces el crecimiento económico de la ciudad, y no solamente en términos de que se produce más, sino también, por ejemplo, también el presupuesto del distrito es mucho más grande en los últimos años. Entonces, es una contradicción que, claro, la ciudad crezca económicamente, el presupuesto del distrito también crezca mucho, pero eso no se haya transformado en reducción de la pobreza.
Cuando ocurren estos dos, cuando se combinan, que eso no siempre ocurre, pero cuando se combinan esos dos elementos, crecimiento de riqueza con crecimiento de pobreza, como tú lo dices, por supuesto hay un aumento de la desigualdad. Esto no pasó en la mayoría de las ciudades de Colombia, pero sí pasó en Cartagena. Entonces, nuevamente yo vuelvo a lo mismo y es que nos invita a reflexionar sobre qué tipo de empleo se está generando en Cartagena, porque para generar riqueza se necesita generar empleo, ¿no? O sea, tú generas empleo, o sea, gracias a que la gente está trabajando es que se puede generar riqueza. Pero, ¿qué tipo de empleo estamos generando que hace que unas personas se enriquezcan mientras otras se empobrecen? Creo que ahí está donde está el dilema que la ciudad tiene que empezar a resolver. Sí. Entremos justamente a cómo está distribuida la riqueza y la pobreza, la vulnerabilidad, incluso la clase... A mí no me gusta tampoco mucho el término, pero así lo tiene el DANE, la clase media en la ciudad. Y hay unos mapas de calor muy interesantes. Producción, por favor, muéstrenos el quinto mapa. Y tiene que ver con la pobreza, aquí hacia el lado izquierdo, y la vulneración hacia el lado derecho. ¿Nos explicas, por favor, qué estamos viendo ahí, Camilo, por favor? En el de la izquierda, donde está el mapa, vemos toda la franja oriental roja, y es justamente donde está ese cordón de pobreza. Sí, bueno, digamos que no es un misterio, ¿no? El mapa de pobreza en Cartagena suele ser siempre muy parecido. Ya hay varios estudios muy populares en la ciudad donde siempre nos identifican las zonas de pobreza, las zonas principales de pobreza en la ciudad, que son alrededor del Cerro de la Popa, la zona, que es lo que ese sería como la unidad comunera 2, para usar la 2. Todo por la Ciénaga de la Virgen. Exacto, un poco la 3, que es la zona esta de San Francisco. Luego la unidad comunera 4, la 5 y la 6, que son las que están bordeando la Ciénaga de la Virgen. Por otro lado, está la zona, digamos, ya hacia Mamonal, en la localidad industrial de La Bahía, que son la unidad comunera 14, un poco la 15 y la 11, que es allá, digamos, un barrio, como para que quienes no ven bien la ciudad nos ubiquemos, es el sector de Nelson Mandela, Arropagato, bueno, barrios que están allí en esa zona. Hay otra zona que a veces no nos damos cuenta o se pierde de vista, que es allí una esquinita que se llama Zapatero, por la parte de cerca a la Escuela Naval, la base naval. Sí, en el bosque, sí. Exacto. Esas son las zonas, ¿no? Son las zonas como típicas, pero me parece muy importante el otro mapa, el de la derecha, que es el de lo que llama el DANE como clase social vulnerable, que son personas que tienen ingresos un poquito superiores a la línea de pobreza, pero es tan reducido su ingreso que muy fácilmente pueden caer en la pobreza, y de hecho a veces caen en la pobreza. Lo que pasó en el 2022 es que cerca de 10.000 personas que estaban en ese grupo de clase social vulnerable se convirtieron en pobres. Entonces, si tú ves ese mapa a la derecha, tú ves que está muy cercano a las mismas zonas de pobreza, pero ya hay otras zonas que uno no identifica usualmente como zonas de pobreza, entonces se pierden de vista, ¿no? Sí. Entonces allí, por ejemplo, vemos la zona cerca a Basurto, Barrio Chino, Martínez Martelo, todo lo que está cerca por la parte de la avenida Pedro Heredia, desde Basurto hacia casi llegando a la Bomba del Amparo, una zona también de la unidad comunera 5, 6, barrios que tal vez no tenemos como presentes como barrios en condición de pobreza, pero que nos damos cuenta que muchas de las familias que están allí están muy cerca o están siempre en riesgo permanente de caer por debajo de la línea de pobreza.
Así es. Y miremos el otro mapa. Juan, por favor, nos ayuda con el verde, que también aquí no hay demasiada, digamos, sorpresa, y tiene que ver con cómo está distribuida la clase socioeconómica alta y la media. Aquí está, la de la derecha es la clase alta, que es una pequeña porción de la ciudad, y evidentemente está concentrado donde siempre ha estado concentrado. Y ese otro, y el de la izquierda, es la clase media. ¿Nos explica más detalles, Camilo, que usted ha analizado bien este mapa también? Bueno, la clase alta en Cartagena es un grupito muy pequeño, ¿no? Es un grupo, es el 2.3% de las personas de Cartagena. Se consideran clase alta, o sea, están considerados clase alta según su nivel de ingreso. Ya otra discusión es si ese es el nivel de ingreso correcto, pero según esa clasificación, solo el 2.3% de los cartageneros están en clase alta. Eso, digamos, en términos absolutos, es cerca de... como 2.300 personas. No, 21.000 personas. 21.000 personas, así es. 21.000 personas. Y bueno, como se ve en el mapa, sí, son los barrios, digamos, que tradicionalmente ubicamos en clase alta, que son Castillo Grande, Boca Grande, una porción de Manga, ¿no? Manga también es un barrio también muy desigual, entonces una porción de Manga, una porción en Crespo y una porción muy pequeña en el centro, sería como San Diego, según el mapa que está allí. Y esto me parece, bueno, y un poquito el Cabrera. Esto me parece muy interesante porque a veces las personas ubican el centro como un barrio de clase alta. Sí. Y en el centro hay un poco una contradicción, y es que lo que ocurre es que en el centro vive realmente ya muy poca gente. Entonces, los pocos que viven, digamos, no hacen que marque mucho, no se ve muy fuerte su presencia en el mapa, ¿no? No es que no haya clase alta en el centro, lo que pasa es que son tan poquitos que no se marca, no hace como el mapa de calor. Ahí. No hace que se vuelvan una zona caliente en riqueza. Independientemente de que el metro cuadrado en el centro histórico sea uno de los más costosos de toda Latinoamérica. Exactamente, esa es la contradicción. O sea, hay muy poca gente, pero es el metro cuadrado más costoso del país. Entonces, es algo que también nos toca preguntarnos, ¿no? Se ha vuelto una zona muy costosa, pero con poca gente. Sí. Y bueno, la clase media ya está un poco más distribuida por toda la ciudad. Otra vez los mismos barrios, el centro, Boca Grande, Crespo, Cabrera, un poco Marbella, Manga, se siente mucho más Manga. Y digamos algunos barrios cercanos hacia la zona de la Bomba del Amparo, que están ubicados en lo que llaman la unidad comunera 12, un poco la 13, ¿no? Ahí identificamos varios barrios, digamos, podría ser como una porción del Socorro, una porción de, ¿cómo se llaman estos? Que está allí. Señor. Ahorita, bueno, no importa. La Providencia, creo que queda ahí. Sí, estoy tratando de buscarme en algunos barrios allí de esa zona, el Recreo. Sí. Providencia, ahí Mallorca, Santa Mónica un poco más atrás. Sí. Anita. Así es. Camilo, para cerrar el tema, digamos, bueno, tú lo has dicho, digamos, esta es la marcación, esta es lo que en la fotografía de cómo estaban los niveles de ingresos en la ciudad, en el departamento, hacia 2022. Normalmente eso es lo que se hace año siguiente. Esta vez se demoró un poco más el DANE por algunas razones que por lo menos yo desconozco, pero ¿podría pasar este 2023 algo similar o definitivamente podría tener algunas mejorías? Y pensándolo en el sentido de que también la inflación este año se ha mantenido, es decir, no está creciendo tanto como sí creció el año pasado. La cifra de desempleo ha mejorado, si bien aún aquí en Cartagena la tenemos en 2 dígitos, ha mejorado, pero sigue teniendo cifras altas de informalidad, el 63% para ser específico, pero
digamos, hay una recuperación del sector turístico importante. Después de la pandemia se vio eso, aunque están cayendo el tema de la construcción, el tema de la industria ha caído mucho este año, y eso lo vemos en las cifras recientes por parte de los diferentes gremios. ¿Qué podríamos esperar en los datos que podría arrojar este 2023, ya casi cerrando año? Bueno, la pobreza monetaria es un indicador que depende mucho de la situación macroeconómica. Eso siempre tiene que tenerse presente. A veces cuando se hacen estos análisis de qué tanto lo local, las autoridades locales tienen relación con la pobreza monetaria. Están más vinculadas con lo que pasa con la pobreza multidimensional, porque ahí sí se mide por servicios, por vivienda. Eso la responsabilidad está un poco más clara en las autoridades locales. Pero la pobreza monetaria está muy, muy amarrada a la dinámica macroeconómica nacional. Entonces, bueno, este año, como se ha venido anunciando desde hace casi 2 años, es un año que se esperaba, que todos estábamos esperando que fuera un año de desaceleración, posiblemente recesión, todavía no sabemos, pero es posible que sí. Era algo que se sabía que iba a ocurrir desde el 2021, lo sabíamos, y está ocurriendo efectivamente. Entonces, ese periodo posiblemente recesivo va a impactar las cifras de pobreza, porque, claro, son ingresos que con ciertos problemas de inequidad bastante altos. De todas formas, son ingresos que se distribuyen, menos crecimiento económico y menos empleo, etc. Por otro lado, el desempleo está cayendo, ha caído a cifras históricas. O sea, tenemos de los mejores desempleos de los últimos casi 10 años. O sea, la verdad es que es muy sorprendente las cifras de desempleo que estamos registrando. De hecho, la informalidad también está cayendo muy rápidamente en todo el país, incluida Cartagena, y la inflación ha caído menos rápido de lo que esperábamos. Se espera que para final de año la inflación sea entre 9.5%. Entonces, la combinación de esos 3 elementos nos deja con inquietudes, porque pues, por el lado del desempleo, por el lado de la caída del desempleo y de la informalidad, uno espera que la pobreza disminuya. Pero por el lado de la caída en el crecimiento económico, pues esperaríamos que la pobreza aumentara. Entonces, allí yo creo que juega un papel central lo que esté haciendo gobiernos locales, ahora sí, y gobiernos nacionales, para compensar el efecto del bajón en crecimiento económico, es decir, la política social, el tema de subsidios, de rentas ciudadanas y diferente oferta institucional que está haciendo el gobierno nacional. Si logra impactar, si se hace de manera eficiente y los recursos se distribuyen hacia donde deben distribuirse, es posible que se compense ese efecto negativo que pueda tener el bajón en el crecimiento económico. Así es. Camilo, agradezco mucho tu tiempo, esta análisis o interpretación de estos datos